r.com y de nuestras aplicaciones en video. Son ahora las 7:12 minutos de la mañana. Mire, la primera parte del programa, si hay un tema que se repitió es aranceles. Una y otra vez hablando de Estados Unidos y hablando de América Latina y hablando de Europa y de las implicaciones que está teniendo en el mundo. Bueno, detengámonos allí por un momento, vayamos en profundidad a hablar del tema. El presidente Trump, ya sabemos, suficientemente conocido, hizo una serie de anuncios arancelarios en lo que él llamó el Día de la Liberación. Y decía yo, anticipaba que podríamos ya analizar la reacción de los mercados, porque en América Latina han transcurrido ya más de 24 horas, es decir, tenemos el chance de evaluar el comportamiento del día de ayer, pero podríamos en ese momento también incluso revisar qué pasa en Europa o en Asia ya en el segundo día después del anuncio. Bueno, tenemos algunas cifras, hay algunos indicadores, cómo reaccionaron ayer las bolsas, algunos papeles subieron, bajaron prácticamente todo a la baja, habría que decir. Y agregar el dólar estadounidense que cayó a su nivel más bajo en 6 meses y que el precio del petróleo y otras materias primas también disminuyeron. Vamos a dar la bienvenida a esta hora de la mañana a Juan Carlos Apitz. Él es politólogo, máster en finanzas de IESA, es analista de mercados internacionales, asociado internacional en Lord Abbett Company. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buen día, Román. Un placer saludar a tu audiencia. Qué gusto poder conversar. Igual, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. A ver, de entrada, ¿qué le llama la atención de estas primeras 24 a 48 horas, dependiendo del mercado del que hablemos? Y el hecho de que ya parece claro que Asia resultó, al menos ayer, menos afectada que Europa y que el propio Estados Unidos. La primera impresión que le da. Sí, de hecho la reacción en Asia ha sido, pues, hacerle frente un poco a la política de Donald Trump. Ujú. Aquí, Román, creo que es importante poner en contexto que Donald Trump llega con esta política arancelaria o esta política comercial en un contexto en el que el mercado ya venía, pues, incrementando determinadas vulnerabilidades. Mm. Eso es bien interesante porque ya de por sí los Estados Unidos, la economía americana, venía arrastrando una serie de situaciones que obviamente ahora pues son patentes, se ve en el desempeño del Standard Poor's 500 que prácticamente en lo que va de año, y creo que es el número que hay que ver en lo que va de año, va casi 10% abajo, ¿no? Y además veníamos de 2 años con retornos pues sorprendentes. El Standard Poor's 500 que normalmente no tiene un retorno así, venía 2 años teniendo retornos de casi más de 20% en el 23 y en el 24, a pesar de lo que ya la Reserva Federal venía haciendo. Entonces, Donald Trump llega, digamos, con esta política comercial en un contexto en el que los Estados Unidos pues, tiene distintas sensibilidades a nivel económico y obviamente en China, que es creo el foco Ujú. de esta discusión, en China la reacción ha sido bastante mixta. De hecho, si revisamos la bolsa en Hong Kong, la bolsa en Hong Kong está 15% arriba en lo que va de año. La bolsa en Shanghái, por ejemplo, está plana, prácticamente positiva en lo que va de año. Ujú. Es decir, la reacción que hay en Asia es que China va a poder hacerle frente a la política comercial de Trump, que en realidad no es propiamente una política comercial, utiliza un mecanismo comercial, ya lo dijiste bien, los aranceles, pero que tiene un fin geopolítico, que tiene básicamente un fin de avanzar los intereses de una agenda que él llama la agenda de primero América o Ujú. America First. Ahora, viendo lo que ocurrió en estas primeras horas en América Latina, en Europa, en Asia, le pregunto, ¿esperaba un comportamiento así? Luego del anuncio de Trump, ¿imaginaba que este iba a ser el comportamiento? ¿Es lo esperable? Y sobre todo, ¿qué veremos la próxima semana? O más bien, ¿cuándo podríamos hacernos una idea real de la magnitud del impacto que puedan tener? Bueno, hay que diferenciar un poquito lo que es la reacción en las primeras 24 Ujú. horas en los mercados de lo que puede ser la reacción más sostenida del mercado, ¿no? Ok. Porque al final la mayoría de los inversionistas van a intentar ver el número, digamos, del año completo, del trimestre completo, y ahí es donde tú ves básicamente flujos de capital moviéndose, digamos, de un mercado a otro. Lo que es interesante es ver, primero, que ayer el Standard Poor's 5% abajo, casi 5% abajo, más el Nasdaq, que es básicamente un índice que compone empresas más Sí. tecnológicas, 7% abajo. Pareciera ser que Trump, el efecto que ha tenido el discurso y la narrativa de Trump ha sido peor en los Estados Unidos que en el resto del mundo. Eso en primer término, pero además, en segundo lugar, él ya lo había dicho. O sea, él ya había dicho... Eh,
va a haber impacto en las bolsas en Estados Unidos. No estamos viendo las bolsas en Estados Unidos para tomar nuestras decisiones. No es que no nos importa, Ujú, pero tenemos que tomar ujú. medidas en este momento para avanzar en la agenda y en el largo plazo vamos a capitalizar las decisiones que estamos tomando. Ahora, ¿qué podríamos esperar en el planeta, quiero decir? Cuando nos ubiquemos ya en el mes de diciembre de este año 2025, ¿estaremos registrando algún tipo de recesión, una caída del Producto Interno Bruto general, que la inflación se dispare? No sé si en el planeta o en algunos continentes. ¿Qué podríamos esperar? Fíjate que es interesante, para darte un poquito de contexto de lo que estaba pasando en Estados Unidos en el momento en el que Ujú, Donald Trump queda electo. Donald Trump llega en una situación en la cual la Reserva Federal, digamos, el Banco Central de los Estados Unidos, ya mantenía las tasas de interés altas con el objetivo de intentar controlar la inflación. ¿Ok? ujú, Ese proceso inflacionario que los Estados Unidos empezó en el 22-23, o perdón, que empezó un poco antes, pero que intentó controlar en el 22 y el 23, no se había resuelto en el momento en el que Donald Trump queda electo, ¿no? Entonces, en el momento en el que empieza digamos, esta política comercial, la Reserva Federal tiene las tasas altas, la inflación no se ha controlado y un poco lo que se estaba, digamos, intentando resolver era, bueno, bajamos un poco las tasas, pero si las bajamos, ujú. entonces se puede reacelerar la inflación y eso es un problema, digamos, económico mayor. Si tú revisas las declaraciones de Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, él ha hecho, digamos, varias entrevistas interesantes respecto a cuál es el plan de MAGA, ¿no? Digamos, el plan económico de Donald Trump. En realidad, una recesión puede ser incluso hasta más positivo dentro de ese plan porque ellos tienen que resolver el problema del déficit que tiene los Estados Unidos en este momento. Y la recesión podría ayudar a ese problema y a avanzar en la agenda. Claro, ellos no van a decir, oye, nosotros queremos inducir una recesión. No, no lo van a decir, pero sí es claro, sí es patente que la Reserva Federal tenía muy poco espacio Ujú. para bajar y controlar la inflación, que además la agenda MAGA junto con Doge, Elon Musk y todo lo que están intentando hacer, lo que están intentando más bien es bajar un poco el déficit, porque con ese déficit que tienen los Estados Unidos es poco lo que puede avanzar geopolíticamente Estados Unidos. Entonces, digamos, aquí están confluyendo distintas fuerzas que en partes, en el largo plazo, yo esperaría que ayuden económicamente a Donald Trump a sentarse en una mesa. Porque además, Román, y es importante que además lo entendamos así, la política comercial intenta avanzar en mesas de negociación con distintos países y regiones en el mundo, que ahora justamente al lanzar pues aranceles a muchos países, Ujú. lo que intenta Donald Trump es que los países entonces empiezan a competir a ver Claro. quién negocia primero con él para avanzar en más ventajas con los Estados Unidos. ¿Qué es los Estados Unidos para muchos bloques económicos del mundo? Bueno, es el principal motor Claro. económico de consumo. Los Estados Unidos tienen un tema de que consume mucho más de lo que le produce el mundo Así es. y obviamente cualquier país estaría interesado en que los En ese Estados mercado, Unidos claro. ahora vire más hacia ese país, hacia ese mercado y compre más sus productos. Claro. Mencionaba usted que el Nasdaq había terminado cayendo 7%. Bueno, para el momento en que nosotros pensamos en esta conversación y revisamos algunos índices, Nasdaq había caído ya 5, termina cayendo 7. Apple para ese momento había perdido 8,5%, Amazon seguía 7,8%, Microsoft 2%, Nvidia 5,1%. Pregunto, ¿por qué los mercados parecen haber castigado a las empresas tecnológicas? ¿A qué se debe? Bueno, es interesante, las empresas tecnológicas habían tenido un desempeño en la bolsa verdaderamente asombroso, Román. Es decir, estas son compañías que han logrado crecer tres dígitos en menos de, no sé, 2 años y medio, 3 años. Además son compañías que están capitalizando en, digamos, en tendencias macro que evidentemente van a cambiar estructuralmente las economías del mundo. Y estoy hablando de lo que se conoce como las magníficas siete. ¿Ok? Esas son compañías que habían arrastrado o habían, digamos, traído a todo el mercado al alza el año pasado y el anterior, y son compañías que se han beneficiado muchísimo de flujos de capital precisamente a la bolsa americana. Esas compañías ya de por sí, si tú revisas, digamos, las cotizaciones, ya eran compañías que estaban sobreextendidas en el mercado. Es decir, estamos hablando de que las compañías estaban descontando beneficios o, digamos,
ganancias en el futuro que son prácticamente irreales. Es decir, el mercado está pensando demasiado optimísticamente acerca de cómo va a desempeñarse esas compañías. Entonces, el mercado ya había puesto los ojos en esas 7 compañías. Luego empezó a extenderse eso y entonces los beneficios esperados para el resto del mercado se extendió también. Se hizo más general, digamos, el crecimiento en el resto de compañías de los índices. Y son compañías, digamos, esas compañías tecnológicas que son tan tremendamente Ujú, influenciadas por lo que se conoce como la inversión pasiva. Casi cualquier persona que tiene un fondo de retiro en los Estados Unidos, lo que se conoce como un ujú. 401k, o alguna persona que invierte en algún ETF, es muy probable que invierta o en alguno de estos índices o en alguna de estas compañías. Entonces, el interés que hay sobre estas compañías es enorme y eso Ah, hace que primero se sobrecompren y que luego se sobrevendan, ¿ok? Es ah. decir, la volatilidad en estas compañías es mayor porque la manera en la que las personas tienden a ver al mercado es a través de estas compañías. Entonces, si Es- revisas el Nasdaq en lo que va de año, y digo en lo que va de año porque nosotros cerramos el primer trimestre en la semana pasada. ujú. Entonces, están todos los bancos, están todos los fondos revisando cuál ha sido el desempeño y el Nasdaq está en lo que va de año casi 15% abajo. Es buen momento para Luego de que comprar. venía, Es buen momento para perdón, comprar en este tipo de empresas. es que aquí A está ver. la gran pregunta. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, y esto es algo que hay que responder a la hora de invertir en este momento, es ¿qué espero yo sacar de una inversión potencial en el Claro. ¿Y índice? Si lo cuándo? que estoy esperando, perdón. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo Claro. exactamente? Fíjate, si la persona está invirtiendo en aras de capitalizar dinero al final del año, es complicado porque tienes que hacer básicamente una predicción de qué va a hacer Trump Exacto. en la mesa de negociación. Y eso es difícil y ni siquiera los más Mm. estudiados economistas del mundo la logran pegar en ese sentido. Pero si uno está invirtiendo con miras a años de inversión, esto sigue siendo un muy buen momento para invertir. No solo por la cotización, porque no me estoy refiriendo a cómo está cotizando el precio, sino que estamos hablando de mercados que en este momento, el mercado americano específicamente, tiene tendencias macro que van a ser importantísimas. En particular el tema de inteligencia artificial, lo que está pasando en biotecnología, lo que va a pasar eventualmente con el cloud. Es decir, están pasando cosas que si uno mira a largo plazo es súper interesante el posicionamiento que tiene Estados Unidos ahora. Hablando de posicionamiento de Estados Unidos, estamos conversando con Juan Carlos Zapitz, politólogo, máster en finanzas del IESA, analista de mercados internacionales. Mencionaba yo también que el dólar había caído a su nivel más bajo en los últimos 6 meses. ¿Esa caída qué consecuencias podrían traer en el comercio global y sobre todo el comportamiento que ha tenido el euro y el yen japonés ante el dólar? Fíjate, Román, es interesante que hablemos del dólar porque una de las cosas que más se discutió en la campaña de Donald Trump es qué va a hacer Estados Unidos con el dólar. Ujú. Y esto es interesante porque el dólar es básicamente una medida, una métrica interesante de cómo ocurre el comercio internacional. Como sabemos, el dólar es pues, la moneda más importante de comercio en el mundo. Los Estados Unidos tienen un problema o ha tenido un problema persistente de que el dólar ha estado sobrevaluado y eso ha hecho que sea mucho más barato importar a los Estados Unidos. Claro. Eso es en partes lo que Donald Trump dice que quiere resolver. Donald Trump dice, oye, en Estados Unidos no se está haciendo tanto, no se está creando tanto, ya no es una potencia de manufactura, Ujú. ¿ok? Y lo que dice Donald Trump es, tenemos que hacer algo para eso. Y la explicación de por qué no lo es que primero Estados Unidos ahora es una economía de servicios, ya no es una economía de manufactura como lo es China hoy, no exporta tanto, pero es que además es más barato importar en los Estados Unidos. Sí. Eso es en parte la situación. Entonces, y la razón es que el dólar está demasiado sobrevaluado con respecto a las otras monedas del mundo. Entonces, la agenda de Trump es intentar que baje la cotización del dólar para hacer mucho más atractivo las exportaciones de los americanos. La razón por la cual la agenda America First, y es interesante además ver cómo todas las personas que integran el gabinete económico de Ujú. Donald Trump son personas que vienen de Wall Street, son Sí. personas que vienen de manejar capital, no solo capital de ellos, sino también capital de instituciones que además son instituciones públicas que tienen reportes y que manejan fondos de pensiones importantes. Muchas de estas personas entienden a profundidad que la política económica o la política comercial de los Estados Unidos
va en línea con una política militar para avanzar en los intereses militares. Hay que recordar que estamos en medio de conflictos en el mundo muy severos, y hay que intentar, pues, resolver la política interna, esto que estamos hablando de avanzar en convertir a los Estados Unidos en una potencia de manufactura. Entonces, esas son tres cosas que están asociadas. Los Estados Unidos no pueden dividir su política interna de su política exterior, porque en partes la manera en la que los americanos tienen más trabajo es precisamente intentando promover exportaciones desde los Estados Unidos. Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿qué esperarías tú de los Estados Unidos? ¿Qué esperarías tú de Donald Trump en esas mesas de negociación? Avanzar en tratados de comercio a partir de las aranceles que ya puso para intentar beneficiar a los americanos. Y estamos a año y medio, 2 años de unas elecciones de midterm para el Congreso. Yo creo que la mira del Partido Republicano al menos está en esas elecciones. Juan Carlos, para terminar, si usted tuviera $10,000, $100,000, $1 millón, ¿los invertiría hoy o esperaría? Yo los invertiría siempre, Román, y te voy a decir por qué. La manera en la que uno tiene que invertir el dinero es pensando que tiempo en el mercado es mejor que intentar saber qué es lo que va a pasar con el mercado en el corto o mediano plazo. Si yo compro hoy para vender, estoy intentando predecir cosas que es muy difícil, ni siquiera los mejores lo pueden hacer. Entonces, invertir tiene más que ver con mantener el dinero para que el dinero además componga en el tiempo. Y eso es básicamente teniendo exposición al mercado. Invertir para que ese activo se revalorice en el tiempo. Y yo soy muy positivo respecto a la economía americana. La economía americana es una economía que sigue teniendo tremendos niveles de innovación, por ejemplo. La economía americana en este momento está en la vanguardia de una guerra o, digamos, de una competencia mundial en temas de inteligencia artificial. ¿Quién pensaría que una empresa tecnológica en los Estados Unidos no va a aprovechar esta ola de inteligencia artificial? El mercado americano sigue siendo una tremenda inversión de largo plazo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por el tiempo esta mañana. No, gracias a ti, Román. Feliz día, feliz fin de semana. Juan Carlos Zapitz es politólogo, como les decía, máster en finanzas de IESA, analista de mercados internacionales, es además asociado internacional de Lord Abbett & Company. Bueno, algunos de los indicadores del día de ayer, que no necesariamente terminaron la jornada, pero ayer a media tarde, por ejemplo, el FTSE 100, que es de referencia en Londres, había tenido la mayor caída diaria desde agosto del año 2024. Luego, como decía, el Nasdaq cayó 5%, el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones también con caídas cercanas a 4%. Mire, y cayó la bolsa de París y la de Frankfurt y la de Milán y la de Madrid y la de Zúrich y la de Londres. Ojo que menos los índices en Asia. El Nikkei cayó 2,8%, la bolsa de Shenzhen perdió 1,4%, Hong Kong 1,7%, Shanghai 0,2% y Seúl 0,8%. Parece esta primera reacción, que bueno, desde allí, desde Asia, no parecen muy impresionados. Es el título del tema de Shania Twain. Eso no me impresiona demasiado. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.